fascinado con la historia. Gusto de saludarlo, gusto de saludarlo. En vez de la entrevista quieren seguir buenos la días, historia. Brunito. Gusto de verte. ¿Cómo estás, hermano? Espero que esté bien. Desmutelo, porque está en silencio. Sí, está en silencio, Brunito. Está en silencio, ahí está. Ahí está, okay. Brunito. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Esperamos haberle alegrado un poco la mañana con el comentario. Fue un chisme. Los un oigo político. muy contentos. Qué bueno. Sí, sí. Con Eso le pasó a un amigo. Ya, ahí con el Papá Noel ahí atrás de. ¿Cómo va? Espera, sí. Chisme de cocinera. No, señor. Chisme de cocinera. No, señor, porque se trata Rubia, de pero cocinera. Pero no le diga así a la pobre. Si se ha pintado el pelo la amiga. El Papá Noel está al lado del duende. Sí, bueno. Eso. Ok. Vamos al comentario. Brunito, primero espero que esté bien. Sabemos dónde Gracias. está y lo que está haciendo. Esperemos que todo salga bien. Ya lo llamaremos como todas las semanas a saludarlo. Un poco conversar con usted respecto al panorama en el Ecuador de los próximos candidatos y el comercio, algo que usted domina. Antes hablamos con Pablo Arosemena a primera hora y le preguntábamos respecto a lo que ofrecían los candidatos respecto al comercio. No nos dijo nada concreto, dijo que iba a hacer unos conversatorios y que en los conversatorios dijo, vamos a escuchar a todos. ¿Cuál es la aspiración de un hombre como usted que trabaja en la Cámara está en la Cámara de Industria, en la Cámara de Pesquería y que siempre está con las cámaras? ¿Cuál es la aspiración de todo el grupo industrial en relación a los nuevos candidatos o al próximo presidente? Gracias, Eduardo. Sí, bueno, primero, pues como usted sabe, yo estoy por acá por los Estados Unidos por un tema de salud, pero todo bien. Con el favor de Dios, esperamos que todo salga así. A ver, mire, Eduardo y queridos amigos que nos escuchan, el Ecuador ha llegado a un punto donde su capacidad de maniobra, por las razones que ya las hemos analizado y discutido de su modelo monetario, que es la dolarización y una serie de factores, su capacidad de maniobra para poder estabilizar la macroeconomía se han ido cada vez achicando. Ecuador no tiene la opción, como podrían tener otros países, por ejemplo, de devaluar moneda. Ecuador no tiene la posibilidad de endeudarse para poder financiar los déficits porque ya el endeudamiento está a tope. Inclusive acabamos de tener una renegociación extraordinaria y un apoyo del Fondo Monetario extraordinario a todo ese esquema. Ecuador no ha logrado crear un clima de inversión para atraer la inversión extranjera. Entonces, las oportunidades de Ecuador, la capacidad de maniobra del Ecuador se ha ido achicando. Entonces, de cara a lo que se viene y de cara al proceso eleccionario que estamos por vivir ahora en febrero, sería importante escuchar a los candidatos. ¿Qué es la propuesta para lograr revertir esa tendencia de crecimientos negativos o de no crecimiento de economía para poder ir al otro lado, es decir, a un esquema donde haya crecimiento económico y por la vía de ese crecimiento económico mejore la calidad de vida de la gente? Entonces, hoy día estaba leyendo las noticias, por ejemplo, fíjese, ayer el solo anuncio de que un laboratorio americano, la Pfizer, dijo que su vacuna era efectiva en un 90%, hizo que la bolsa suba ayer. La bolsa subió, todo subió. Las acciones de empresas, por ejemplo, que tienen que ver con el turismo, con la aeronavegación y con la navegación en el mar, los cruceros, todos subieron porque se percibe, digamos, de que el mundo va a volver a una normalidad y eso comienza automáticamente en la percepción de la gente a hacer que las cosas cambien. El Ecuador tiene que crear ese efecto. ¿Cómo? Dando señales positivas, ¿verdad? En el sentido de que se va a impulsar el trabajo, se va a impulsar las actividades productivas, se va a impulsar las actividades de exportación, de que se va a crear un clima de inversión adecuado. O sea, una serie de cosas, ya lo hemos dicho. El Ecuador tiene de cara al futuro posibilidades en el campo de la alimentación y de la producción de alimentos sostenibles, que es lo que el mundo quiere. Entonces, ese tipo de cosas son las que necesitamos escuchar. No poder el Ecuador seguir entrampado
en las discusiones de que los ricos, que los pobres, que aquí lo puse y que no lo encuentro. La corrupción es otro tema que tiene que ser abordado de manera frontal por los candidatos. Mire, son 3 cosas de lo que nosotros hemos visto en un estudio que hicimos. La gente quiere saber que va a tener un empleo, esa es la por primera, supuesto, digno y formal. La gente quiere saber, o mejor dicho, no quiere saber de nada que signifique perder la dolarización como moneda monetario, y la gente quiere lucha contra la corrupción. La gente dice que recuperen lo robado. Entonces, esas 3 cosas, eso es lo que necesitamos escuchar de los candidatos que aspiren. Ahora, inclusive el tablero cambia un poco con esta entrada sorpresiva del abogado Álvaro Noboa. Vamos a ver finalmente qué ocurre, si que esa candidatura la califican, no la califican, ya veo que la están impugnando, en fin. Esas incertidumbres no nos hacen bien. El Ecuador, en definitiva, y para contestar finalmente la pregunta de Eduardito, Ecuador necesita certidumbres hasta en eso, porque si no, lo que hay es un ambiente negativo que hace que las percepciones jueguen en contra. A diferencia de lo que ocurre acá, que una sola noticia de que la vacuna funciona, mire usted cómo inmediatamente la bolsa reacciona positivamente. Jaime Velázquez sigue, por favor. Gracias, Eduardo. Bruno, un placer tenerte por acá. ¿Sabes qué? Tienes razón que debes tener certidumbre, debes tener certeza, digamos, para planificar el futuro. Lamentablemente en el Ecuador eso no existe y no ha existido nunca. Tenemos 60 años hablando de los mismos problemas, de las mismas situaciones, la corrupción, los malos manejos económicos, y realmente enfrentamos una esperanza. Y en muchas ocasiones se ve que hay una esperanza con un nuevo candidato. Y hoy en día, justamente en los candidatos presentados, existe una nueva opción, que en este caso es el abogado Álvaro Noboa, que no nos ponemos de acuerdo por ningún lado. ¿Cómo tener certeza? ¿Cómo tener un Ecuador diferente? Un cambio en el Ecuador cuando realmente la incertidumbre y los intereses personales están sobre los personales, no voy a decir en todo ámbito, están sobre los intereses comunes. ¿Qué hacer en el Ecuador y desde el punto de vista de los gremios, qué hacer? A ver, Jaime, mire, hoy día, justo en el chat que tenemos de las cámaras, estaba viendo de que hoy día cumple, por ejemplo, 4 años de vida institucional Acorbané, que es la Asociación de Productores de Banano. Y yo felicitaba a Richard Salazar y le decía felicitaciones, porque así es como se va construyendo la institucionalidad que tanto necesita el Ecuador, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es eso, Jaime, lograr una institucionalidad que más allá de las situaciones coyunturales mantenga lo de fondo, la esencia, lo importante, la piedra fundamental sobre lo cual se apoya nuestra vida como sociedad, ¿verdad? Entonces, fíjese usted acá en los Estados Unidos, yo le hablo porque estoy acá. El martes hubieron unas elecciones, están ahí en discusiones, impugnaciones y todo, pero la bolsa crece, la vida continúa. La gente sale a las calles, la gente ya lo que pasó el martes y la gente sigue trabajando y la gente sigue produciendo, ¿no? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Contestando su pregunta, y como Cámara, nosotros hemos tratado de justamente a lo largo de todos los años, la Cámara de Industria está cumpliendo por encima de los 80 años, la Cámara de Pesquería, que yo tengo el honor de representar, ya tiene más de 30 y pico de años, la Cámara de Comercio tiene más de 100 años. Entonces, esa institucionalidad, esa permanencia digamos, de sostener los principios y los ideales a lo largo del tiempo y las estructuras, eso es lo que el Ecuador necesita y nos está haciendo falta. No puede, por ejemplo, yo personalmente le digo que, digamos, soy una persona bastante bien informada. No tengo claro mismo, por ejemplo, este tema de que por qué así, cómo así ahora puede entrar o no puede entrar a la contienda esta nueva candidatura. No lo logro entender. Cuando yo entendía que los periodos de inscripción eran hasta una determinada fecha, entonces si al nivel nuestro no lo entendemos, pues a otra gente que es menos informada, es un problema. Entonces la gente no entiende qué está pasando. Entonces esas cosas tienen que terminarse y lamentablemente esto no es que hay una varita mágica ni una norma, esto es un tema de cultura colectiva que hay que irla construyendo con el tiempo. Acá donde yo estoy, en Rochester, ¿verdad? Un poco, tengo 2 semanas acá, puedo ver, por ejemplo, algo que me ha sorprendido gratamente, ¿no? La amabilidad y la educación de la gente. Y conversar con un médico aquí, un médico ecuatoriano que hace, su profesión la desarrolla acá en el área de la oncología. Me decía, es la cultura de la sociedad.
Es decir, cuando la sociedad tiene esa cultura, digamos, de la educación, pues en este caso de la amabilidad, de la transparencia, en fin, las cosas se hacen mucho más fáciles. Entonces nosotros tenemos que ir hacia eso. Y eso lo tiene que generar como en la casa. Un buen padre educa con el ejemplo. Un buen gobernante o unos buenos gobiernos tienen que ir creando ese ambiente, ¿verdad? Y ser ellos, desde esas posiciones, los que hagan que se respete la institucionalidad, sea cual sea la situación que se presente en el camino. No puede ser que la ley funcione de una forma cuando me conviene y de otra forma cuando no me conviene. Esas cosas no pueden seguir así, porque en definitiva, ¿eso en qué se traduce desde el punto de vista empresarial? En falta de reglas claras, y entonces la gente dice, no, fíjense ustedes, esto también lo hemos comentado aquí en su programa, en Colombia, la gente prefiere ir a lidiar a Colombia con la inseguridad física que en su momento había en Colombia y la inversión fluía, y no quiere lidiar con la inseguridad jurídica o con la falta de reglas claras, como decimos nosotros desde la Cámara. Entonces, eso es lo que hay que lograr y eso es lo que hay que pedirle a las personas que aspiren. Por ejemplo, yo oigo a uno de los candidatos, dicen, no, todas esas sentencias las vamos a declarar nulas o las queremos... Estamos locos. ¿Cómo es posible? Y entonces la ley, ¿qué? Todo lo que hemos vivido, ¿qué? O sea, todo el fallo de los jueces, ¿en qué queda? Claro. Eso no puede ser, no es cuestión de decir por decir, o sea... ¿Sabe qué, ingeniero? Exacto, entonces por ahí vemos nosotros las cosas. Vivimos en dos países, ese es el problema del Ecuador. Los que piensan vivir siempre a costillas del Estado y los que piensan que hay que producir para sacar adelante el país. Y mientras no nos pongamos de acuerdo, vamos a seguir hablando de lo mismo y de lo mismo toda la vida. Porque si tienes una visión diferente en cada región, entonces este país no se va a poner de acuerdo nunca, ingeniero. A ver, Javier, el Estado debe existir, sin duda que debe existir. O sea, y el sector privado debe existir. Lo supuesto. importante es que Estado y sector privado, por decirlo así, sector público y sector privado, tienen que funcionar equilibrada, adecuadamente, cronometradamente, organizadamente, para un objetivo común, que es el bienestar y la prosperidad de la gente, ¿verdad? Entonces, claro, efectivamente, un gobierno X o Y puede tener una visión u otra, ¿no? Unos pueden pensar que es mejor liberalizar todo y otros pueden pensar que no, que el Estado tiene que estar en control de todo. Al final del día, esa es la democracia y todo tiene que irse dando de acuerdo a la voluntad de la gente, pero para eso existen las leyes y la institucionalidad, ¿no? Todo dentro de un marco de institucionalidad. Por eso entonces, cuando hablamos de usted políticas dice, de Estado, tenemos que ponernos de acuerdo, pero es que sí, es que esa puesta de acuerdo, esas mesas de diálogo, esas eso cosas no que existe, tanto eso hemos se hablado. llama burocracia, ingeniero, hay que decirle así a los ciudadanos. Justificación. Se llama burocracia, son los vagos que hablan y que quieren con la palabra y hablando construir el país cuando no saben con cuántas papas se hace un logro, como Política decía la de abuelita. cafetín. Esa es la realidad, ingeniero. Sí, también hay mucho de eso, hay mucha grasa, en esa burocracia que no debería existir y que nos consume recursos que son tan necesarios para el manejo del país. La prueba Pero, está... Javier, viéndolo como deberíamos de verlo, hay una burocracia, por usar el mismo término, que sí es necesaria en el país. Lo que no puede haber es un exceso de, ¿verdad? O lo que no puede haber es malos manejos o corrupción en ese proceso. Pero siempre ¿verdad? existe. Yo estoy casi seguro que en esa nómina del Estado, que le cuesta más de 10.000 millones de dólares al año al país, hay piponazgo, pero hace rato, pues, pero de sobra. Pues, hace rato. La prueba está en que el Servicio de Rentas Internas recauda más o menos el año pasado 14.000, 15.000 millones de dólares en impuestos y 10.000 se van en la nómina, pues. O sea, por Dios, ¿cómo entiende usted eso? Que me diga que se van 4.000 millones, perfecto, tiene que existir el sector público. Okay. Tiene que existir el sector público donde hay un ministro o 10 ministros, pero no 40, por donde hay, hoy en día hay hasta jefes de la subzona y la subzona y la mamá de Tarzán. No friegue, pues eso es crear burocracia por gusto, pues. Mire, Javier, hablando de cifras, ¿no? A veces las cifras a veces la gente no las maneja mucho, pero en el 2007, ¿verdad?
el rubro de sueldos y salarios Ya. sobre el Producto Interno Bruto del país era más o menos el 6,7%. Ya. ¿eh? 2007. Hoy día, en el 2007. Ya. Hoy es casi el 12. Imagínese. O el 11, el 12. Entonces, es casi el doble. Ya. Y usted no me diga pues que el Ecuador es 2 veces más grande. No, pues imposible. Pues. Son dos, No, veces, pues, pero- 2 veces más vagos que hay en la burocracia. Sí. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema y en eso es donde los candidatos que vienen tienen que proponerle al país cómo vamos a ir. Porque fíjese, Mauricio Pozo, nuevo ministro de Finanzas, dice, a ver, yo no he venido a calentar el puesto, yo voy a hacer mi trabajo y voy a hacer que la macroeconomía del Ecuador, hasta donde yo pueda, vaya hacia un camino de una mejor sanidad. Y cuando habla y le preguntan, dice, bueno, ¿y cómo es esto? Pues que dice que el apoyo del Fondo Monetario está condicionado a que suban 3 puntos del IVA. Entonces él explica bien y dice, no, a ver, lo que se quiere, lo que hay es una meta de déficit entre el suma y resta en el presupuesto de ingresos menos egresos. Hay una meta de déficit que se quiere que sea no de déficit, sino de superávit. Y si eso lo logra por la vía de aumentar ingresos o de disminuir egresos, lo importante es llegar a este resultado. Entonces, ahí es donde hay que trabajar y eliminar esa grasa, ¿verdad? Claro. Pero en épocas de elecciones, dígame usted, Javier. Nadie ¿qué elimina grasa, pues nadie quiere Ya. decir eso, no Ya. es que si no pierden, pues. Entonces, ahí estamos con el problema y seguimos patinando y patinando en el mismo problema. Es lo que yo le Ese decía a Pablo es el Arosemena. tema. Entonces, eso se tiene que acabar. Eso se Bruno, tiene ¿qué que acabar. tal? ¿Cómo le va? Hola, Ramiro. Bien, solo una reflexión para su reflexión. Yo no creo que hay que comenzar por la institucionalidad, hay que comenzar por la ciudadanía. La ciudadanía tiene que aprender a ser ciudadanos. El país tiene que aprender a no hablar de regiones, sino de intereses comunes. El país no tiene que hablar de gremios individualmente concebidos, sino estructuralmente concertados. El país tiene que ser país. Y lo que pasa es que cada uno, cada región, cada gremio tira para su molino y lo único que hace es jalar las extremidades en distintos sentidos. A ver, Ramiro, hablando en la línea de lo que usted dice, la ciudadanía, hablando de ciudadanía, la gente tiene que tener claro que tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿no es verdad? Por ejemplo, acá en los Estados Unidos otra vez, el taxpayer, el pagador de impuestos, ¿verdad? Tiene el derecho de ir a tocarle la puerta, porque yo lo he vivido en el pasado, cuando veníamos a Washington a hacer lobby por el tema del ATPDA. Usted, si es un pagador de impuestos y usted tiene sus cosas en orden, usted tiene el derecho de ir a tocarle la puerta a su asambleísta, a su congresista, a su senador, al representante del área donde usted vive, a decirle, oiga, yo soy trabajador de tal área y tengo este problema y tengo esta inquietud. ¿Y qué está haciendo usted para resolverla? Quiero que lleve esta inquietud del sector X a la asamblea y discutan esto en función de tal cosa. Entonces, pero ese derecho te lo da el hecho de que tú también estás en pleno cumplimiento de todas tus obligaciones como ciudadano. Lamentablemente en el Ecuador, ¿verdad? Se ha creado una cultura de que la gente cree que solo tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Entonces, vamos hablando de lo más básico. El universo de contribuyentes a nivel del SRI siguen siendo el mismo de hace no sé cuánto tiempo y todos hablan, hay que hablar, no es cuestión de subir más impuestos, lo que hay que hacer es ampliar la base de contribuyentes. Vaya, pues usted vea a todos esos que ahora se llenan la boca hablando una cantidad de cosas. Y míreles, pues, porque hoy día es público. Coja el número de cédula y métase a la página del SRI y vea cuánto pagan de impuestos. Empecemos por ahí, pues. Ahí es. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Yo sí puedo darle mi número de cédula para que usted mire ahí en la computadora 0905386538 y vea mis impuestos. Entonces, ya, pues. Entonces, ¿quieren derechos? Perfecto. Todos los que la Constitución y las leyes lo den, pero también tiene obligaciones. Y cumpla sus obligaciones como ciudadano, entonces después venga ahí usted y reclame. Ahora, que hay gente menos favorecida, que el Estado tiene que tenerlos bien ubicados para darle apoyo,
No tengo ninguna duda de que así debe ser, porque en todas partes del mundo ocurre eso, gente que tiene problemas, Bruno, digamos. Sí. Algo adicional. El Ecuador hace poco, con el gobierno actual de los Estados Unidos, logró un convenio para sus flores en condiciones interesantes, con mejores aranceles para el Ecuador. ¿Hay posibilidad de Unidos lograr que se lo haga también para los otros commodities, pescado, camarón, banano? ¿Hay esa opción? A ver, las flores están ingresando a partir de la semana pasada libre de aranceles a los Estados Unidos. Así es. Porque el Sistema General de Preferencias, que se conoce como el SGP, lo permite. Eso es un sistema mundial que Estados Unidos pone a disposición del mundo para que ciertos productos puedan entrar libre de impuestos a los Estados Unidos. Eso no, por algunos años hemos venido insistiendo para que también se le dé el ingreso al atún y a otros productos del Ecuador, pero eso no se ha logrado. El día que logremos el acuerdo bilateral de comercio, que ahora veo, y veía hoy día mañana un tuit del secretario Mike Pompeo diciendo que ha tenido una buena reunión de trabajo con el canciller el día de ayer, y también el ministro Ontaneda también lo puso en analizar algunos temas, entre esos avanzar en la hoja de ruta para el acuerdo comercial. Ese día, entonces, así como hoy tenemos con Europa un acuerdo comercial, ese día podremos también gozar de un intercambio comercial, porque no solamente es que lo de aquí entre libre, lo de Ecuador entre libre de impuestos a Estados Unidos, sino que también lo de Estados Unidos puede entrar libre de impuestos al Ecuador, como ocurre con el acuerdo comercial con Europa. Entonces, tengo entendido que se llevó o se va a llevar a cabo la reunión del TIC entre ayer y hoy. Eso es un paso importantísimo de cara al avance al acuerdo comercial bilateral, que ya lo tiene Colombia y ya lo tiene Perú. Y no debería ser correcto que Ecuador se quede sin tenerlo. Entonces, sí se puede, pero no por la vía del SGP, porque ya te digo, ese es un tema que es una concesión unilateral que Estados Unidos da y lo hace bajo ciertas condiciones, y en este caso ellos han considerado que, por ejemplo, en el caso del producto que yo represento, de uno de los productos que yo represento en la Cámara de Pesquería, que es el atún, ellos han considerado que por el momento no nos pueden dar ese acceso. Los republicanos no son muy afectos a estos tipos de tratados de libre comercio o tratados de comercio. Los demócratas sí. Y queda pues 2 meses, por decirles, hasta el 15 de enero que se hace la posesión, el 20 de enero que se hace la posesión del nuevo presidente. ¿Habrá chance de conseguir algo antes de que termine el gobierno o tendrá que ser con el próximo gobierno, Bruno León, de los Estados Unidos? A ver, yo creo que por cuestiones de tiempo, tanto por lo que ocurre acá en los Estados Unidos como por lo que ocurre en el Ecuador, que estamos en procesos eleccionarios, bueno, Estados Unidos acaba de pasar, está por definir finalmente quién es el presidente, y en el caso del Ecuador yo creo que no, pero yo lo que leo y lo que conozco por las reuniones en que he estado es que lo que se quiere es dejar avanzada la hoja de ruta lo más que se pueda para que luego, el próximo año, tanto con el gobierno nuevo americano como con el gobierno nuevo ecuatoriano, las cosas puedan seguir avanzando. Yo tengo fe de que sí va a ser, porque no tendría por qué no. Porque si ya lo tiene Colombia, ya lo tiene Perú, ¿por qué no hacerlo con Ecuador? O sea que yo sí tengo fe de que el próximo año, con el gobierno que esté tanto allá como acá, se va a poder lograr. Sin duda que se va a poder lograr, y será una gran cosa, porque en ese momento el Ecuador va a tener acuerdo comercial dentro de Sudamérica por los diferentes mecanismos, Pacto Andino, Mercosur, etc. Acuerdo comercial con Europa, acuerdo comercial con Estados Unidos y acuerdos comerciales también con Centroamérica. Entonces eso nos va a dar acceso a los mercados de mayor capacidad de consumo del mundo, y eso será una gran cosa. Y en esa visión de largo plazo que ya hemos comentado y que acabamos de hablar, de que el Ecuador pueda ser un país gran productor de alimentos, tenemos que poderle vender al mundo lo que seamos capaces de producir con calidad, con precio y con certificación de sostenibilidad. Entonces, para eso necesitamos acuerdos comerciales, y eso, repito, será una gran cosa para el Ecuador. Gracias, querido Bruno, que siga mejorando. Le mandamos un abrazo, ya lo llamaremos interno para saludarlo. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, queridos amigos.